Quiero pedirles que se pongan de pie mientras miramos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Hoy leeré y predicaré en inglés. Y si necesita ayuda con la traducción, hay una aplicación disponible y uno de nuestros hermanos y hermanas te ayudará con eso si la necesitas. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Así que si hay algún aliento en Cristo, algún consuelo del amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto y simpatía, completa mi gozo siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, estando plenamente de acuerdo y siendo de un mismo sentir. No hagas nada por ambición egoísta o presunción, sino que con humildad consideréis a los demás más importantes que vosotros mismos. Que cada uno de vosotros mire no solo a su propio interés, sino también por el interés de los demás. Tened entre vosotros este sentir que es vuestro, y el de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Habiendo nacido a semejanza de los hombres, y siendo hallado en forma humana, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha otorgado el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos instruye y nos ayuda a saber exactamente quién eres y todo lo que has hecho. Y la has dado como nuestra autoridad. Y así, al unirnos como el cuerpo de Cristo para adorarte, estamos bajo tu palabra, porque es la fuente de la vida. Es la fuente de la verdad, y es la fuente de todo lo que necesitamos como el cuerpo de Cristo. Así que oro para que el poder de tu Espíritu Santo caiga fresco y en este lugar hoy que lo hagas. Quieras que superes las barreras de la traducción, de la cultura y de todas esas cosas que podemos escuchar correctamente, lo que tu palabra tiene que decir por nosotros. Confiamos en que harás una obra poderosa, y es solamente por el poder del Espíritu Santo que hacen eso, así que lo rezamos. Nombre de Jesús, amén, amén. Puede estar sentado. Han pasado unos 5 años. Y el mundo cambió de una manera drástica. ¿Te acuerdas que hubo una pandemia que sucedió? ¿Todavía nos acordamos de la pandemia? Recuerde que pasaron muchas cosas durante la pandemia y probablemente sea la primera vez. Y desde el diluvio de Noé, el mundo entero pareció detenerse. Y, ciertamente, ha habido otras crisis sanitarias en el pasado. Ciertamente ha habido situaciones que han impactado al mundo. Pero no sé si ha habido algo que haya impactado al mundo entero, como el COVID-19 y los cierres por la pandemia, en todo el mundo. Y probablemente debido a la forma en que la información se transmite tan rápidamente, podemos aprender, como ahora, lo que está sucediendo en Irán, en cuestión de segundos. Por lo tanto, somos una economía global, somos una empresa global. La cultura, de alguna forma, y la información se transmiten muy rápidamente. Ahora bien, no hay duda de que el mundo que la pandemia fue una situación increíble y trágica. La Organización Mundial de la Salud dijo que hubo unos 7 millones de personas que murieron a causa del COVID-19, por lo que no hay duda de que se trató de una enfermedad mortal. Algunas estadísticas mostrarían que en realidad es corto y que en realidad es 3 veces más. Las muertes que se vieron afectadas por el COVID-19 e incluso un sinnúmero más de personas aún sienten los efectos del COVID-19. Por lo tanto, la población de Michigan es de aproximadamente 10 millones de personas, un poco más de 10 millones de personas. Por lo tanto,
Se podría decir fácilmente que el COVID-19 acabó con la población de todo el estado de Michigan a nivel mundial en el transcurso de 3 años. Eso es bastante significativo. Eso es algo que cambia la vida de millones y millones de personas. Ahora la pandemia. Con la pandemia llegaron muchas críticas. Críticas al gobierno, a su autoridad para cerrar ciudades, a su obligatoriedad del uso de mascarillas. El distanciamiento social, decirle a las iglesias que no podían reunirse, debido a estar muy cerca con otras personas que podrían ser infecciosas. Hubo muchas críticas por eso. Y una cosa que sí reveló. Para todos nosotros, como personas, está la voluntad de las personas de honrar y respetar a la autoridad. Allí, parecía que había como 2 tipos de personas. Había gente que autoridad respetada y personas que ignoraron por completo a la autoridad. Hay personas que aceptaron totalmente el uso de máscaras en cualquier lugar y en todas partes, incluso si conduce solo en el automóvil. Y hay personas que simplemente se niegan a usar mascarillas. Hay personas que se presentarían en la tienda de comestibles con un traje de buceo. ¿Y las personas que usaban mascarillas? De nada. Entonces acabó. Hay personas que aprecian la autoridad y otras que la desprecian y rechazan a toda costa. Incluso ahora hay personas en todo nuestro país que están tomando las calles, que están protestando contra la autoridad en nuestro país. Nuestro país fue fundado y organizado esencialmente como una protesta contra el dominio de Gran Bretaña. Nuestra democracia es el mayor experimento de la historia del mundo. Y ahora mismo se está probando y probando. Y la realidad es que nuestra democracia en los Estados Unidos evolucionará y un día se disolverá. Será una nota a pie de página, en la historia de la eternidad. Estados Unidos tan grande como es. No hay ningún lugar en el que preferiría vivir. Hay una razón por la que millones de personas quieren venir a Estados Unidos. Y cada uno de ustedes puede tener sus razones para estar en Estados Unidos si no son de aquí, si no nació aquí. Pero hay una cosa que todos tenemos que tener en mente y es que este no es un reino eterno. Solo hay un reino eterno, y es el reino de los cielos. Hay un Rey eterno. Y su nombre es Jesús. Así que a medida que continuamos trabajando en nuestro camino a través del Evangelio de Lucas, estamos trabajando nuestro camino a través del Evangelio de Lucas hoy. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 20. Así que si tienes tu copia de las Escrituras, quiero animarte a que pases al capítulo 20 de Lucas. Si estás mirando una Biblia de Pew, el español está en la página 904. Si usted está mirando una Biblia en inglés, la va a ver en la página 826. Y Jesús se dirige al Calvario, y morirá la muerte que tú y yo merecemos. Y Él será resucitado de la tumba, venciendo el pecado y la muerte para que nosotros podamos vencer el pecado y la muerte. En el pasaje de la semana pasada que el pastor Eli predicó. Jesús entra en Jerusalén y está dando sus últimos pasos hacia el Calvario, y llora por Jerusalén. Él está llorando por Jerusalén porque está lamentando su rechazo al Hijo de Dios. Él está confrontando su idolatría. Él está confrontando su pecaminosidad. Y está rechazando su expectativa de que su propósito principal es hacer que Israel vuelva a ser grande. Piensa que es bueno. Piensan que va a ser un rey que va a derrocar al gobierno romano, que los va a separar del dominio romano. Pero Jesús no viene por un reino terrenal. Él viene a establecer un reino celestial. Incluso hoy en día, y esta es la gran idea del pasaje hoy, que como seguidores de Jesús,
Los seguidores de Jesús tienen la posición única de ser ciudadanos tanto del cielo como de la tierra, y debemos considerarlo cuidadosamente. ¿Bajo quién está nuestra máxima autoridad? Y como seguidores de Jesús, debemos ponernos siempre bajo la autoridad de Cristo y de su palabra con gozo y humildad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que hacemos cuando nos sentamos bajo la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cuando cantamos canciones saturadas de verdad que nos recuerdan el Evangelio y quién es Él y todo lo que Dios ha hecho. Nos colocamos bajo la autoridad de Cristo y de su Evangelio. Así que si aún no han visto allí. Lucas capítulo 20 y vamos a comenzar en el versículo 1 y comenzar a trabajar hasta el versículo 26. Leamos juntos. Un día, mientras Jesús enseñaba a la gente en el templo y predicaba el Evangelio, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron, «Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te dio esta autoridad». Él les respondió, «Les haré una pregunta, ahora dime, ¿el bautismo de Juan fue del cielo o del hombre?». Y discutían entre sí, diciendo, «Si decimos desde el cielo, dirás, ¿por qué no le creísteis? Pero si nos quedamos por un hombre, todo el pueblo nos apedreará hasta la muerte», porque estaban convencidos de que Juan era un profeta. Así que la respuesta es que no sabían de dónde venía. Y Jesús les dijo, «Y yo no os diré con qué autoridad hago estas cosas». Así que Jesús está en camino a la crucifixión. Él ha llegado a Jerusalén. Y está enseñando y predicando el Evangelio hasta que muere por los pecados del mundo, incluso desde una cruz. Lo veremos en unas semanas. Predica el Evangelio mientras su sangre se derrama, y mientras él salva a un criminal que está colgado a su lado. Cristo está señalando a la gente la salvación que se encuentra solo en él, y le está mostrando a la gente por qué vino. Él les está señalando un reino que no tiene fin, y a un trono que no tiene fin. El Evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios ha creado a toda la humanidad a su imagen y semejanza para que las personas puedan conocerlo y disfrutarlo para siempre. Esto significa que, como seguidores de Jesús, honramos y respetamos a todas las personas, independientemente de su raza, independientemente de su edad, independientemente de su educación, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su ciudadanía, independientemente de sus creencias, independientemente de su sexualidad, independientemente de su género, independientemente de su nivel de dependencia o independencia, independientemente de su pecaminosidad. Todas las personas llevan la imagen de Dios y merecen ser tratadas como tales, como una preciosa creación de Dios Todopoderoso, de nuestro Creador, incluso la violencia de los criminales. Porque creemos en la justicia soberana de Dios y estamos bajo su autoridad. Incluso el más vil de los criminales debe ser tratado con cierto nivel de dignidad, aunque no hayan demostrado ese mismo nivel de dignidad, honor y respeto a otras personas. Debemos tratar a todas las personas como portadores de la imagen de Dios, pero no lo hacemos. Hay muchas veces en las que nos quedamos cortos en eso. Pecamos los unos contra los otros. Y al hacerlo, pecamos contra Dios y hemos roto nuestra relación con Dios y merecemos su ira y juicio. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Es que Dios ha hecho un camino para rescatarnos a nosotros. Un pueblo pecador sin esperanza, irremediablemente pecador, sin esperanza, de nuestro propio pecado, de nosotros mismos al enviar a Jesucristo, el único Hijo de Dios, a vivir una vida perfecta y a morir la muerte que merecemos para expiar nuestro pecado. Resucitó de la tumba después de 3 días, mostrando su poder sobre el pecado y la muerte y, por lo tanto, reconciliándonos con Dios, el Padre a través de Él, si nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es, literalmente, la mejor noticia que alguien escuchará jamás. Es la noticia más grande que alguien jamás conocerá,
Y es lo que Jesús estaba predicando en ese entonces. Y es lo que predicamos hoy. ¿Por qué? Porque Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y siempre habrá quienes cuestionen y se opongan a las buenas nuevas y a todo lo que Jesús representa. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje hoy. Los sumos sacerdotes y los escribas siguen cuestionando la autoridad de Jesús, y haciendo el trabajo que está haciendo. Lo que esto probablemente representa es que hubo una delegación que fue enviada para interrogar a Jesús desde el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas. Estos eran líderes dentro de Israel. Estaban formados por sumos sacerdotes y élites sociales. Y estaban cuestionando la obra que Jesús estaba haciendo, porque sabían que no le habían dado la autoridad. ¿Te acuerdas de la semana pasada? En el pasaje de la semana pasada, Jesús entra en los atrios del templo y purifica el templo. Empieza a echar a la gente, da la vuelta a las mesas. Y Mateo capítulo 21, versículo 12, dice que Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Así que esta delegación viene a cuestionar esto porque esto habría perturbado el sistema de sacrificios. Eso significa que la gente no habría sido capaz de expiar su pecado. Interrumpimos totalmente el proceso de sacrificio y estos líderes religiosos estaban tratando de encontrar una manera de acusar al Señor Jesús, para evitar que predicara y guiara a la gente hacia el Evangelio de Jesucristo. Y debido a que esto habría perturbado el sistema de sacrificios, eso habría sido una blasfemia, lo que habría sido motivo para que acusaran al Señor Jesús. Así que la cuestión es la autoridad. Sabiendo que no le dieron la autoridad, necesita saber que siempre habrá oposición al Evangelio. Siempre habrá oposición al Evangelio. Por muy buenas que sean las buenas noticias, siempre habrá personas que las vean como malas noticias. El enemigo está obrando de maneras extraordinarias. Y Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús compara la obra de Satanás con la de un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Pero también tenemos a un Dios que está obrando de maneras extraordinarias. Y a través de Jesús vino para que su pueblo tenga vida y la tenga en abundancia. Así que la obra del enemigo es fuerte, pero la obra de Jesucristo es más fuerte y más sabia. Y así esta delegación comienza a cuestionar la autoridad de Jesús. Y en lugar de responder a su pregunta, Él les hace una pregunta que los obliga a reconocer la legitimidad del mensaje y la predicación de Juan el Bautista cuando entró en escena, o rechazarlo como profeta de Dios. Jesús les dio la oportunidad de ser humildes, o para continuar en su orgullo, y eligieron el orgullo. Retomando el versículo 9. Y comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó un viñedo y lo arrendó a los labradores, y se fue a otro país por un largo tiempo. Cuando llegó el momento, envió un siervo a los labradores, para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los inquilinos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y envió a otro siervo, pero también lo golpearon y lo trataron con vergüenza, y lo despidieron con las manos vacías, y luego envió un tercio. Esto fue también lo que hirieron y echaron fuera. Entonces los dueños de la viña dijeron, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Tal vez protejan el respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron, este es el aire, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Lo echaron en la viña y lo mataron. ¿Qué hará, pues, la viña con ellos? Él vendrá y destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Al oír esto, dijeron que no. Pero él los miró directamente y dijo, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Es decir, ¿qué está escrito?
La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra será despedazado. Cuando cae sobre alguien, lo hará, lo aplastará. Los escribas y los sumos sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, momento, porque se dieron cuenta de que había contado esta parábola contra ellos, pero temían al pueblo. Así que estos hombres están listos para derribar y pelear contra Jesús. Básicamente, Jesús cierra la puerta a esta delegación de líderes religiosos que están tratando de encontrar suciedad sobre Jesús y luego los llama, cuando comienza a enseñar usando esta parábola, ahora una parábola. Es una historia o una ilustración que tiene la intención de enseñar a las personas sobre la verdad del reino de los cielos y la verdad del pueblo de Dios tal como se relacionan con Dios. En esta parábola, en esta historia, el hombre de la historia representa a Dios Padre. El Padre es dueño de la viña que representa su reino y su pacto con su pueblo. Los inquilinos representan a los líderes religiosos corruptos de Israel. Esta es la razón por la que se ofendieron con la parábola. Porque Jesús está confrontando a las generaciones y generaciones de líderes corruptos y a Israel, que siguen rechazando al Dios de toda la creación. Los inquilinos o los líderes religiosos no son dueños del reino de los cielos o del pacto que tienen con el Señor, sino que son simplemente mayordomos de Él, y se les exige que le den a Dios lo que le pertenece cuando lo pide, pero no están haciendo un buen trabajo en eso. Hemos hablado mucho acerca de la mayordomía, y Jesús los ha condenado por ser malos mayordomos de lo que están llamando en sus vidas. Los tres siervos de la historia representan a los profetas de Dios enviados a Israel a lo largo de los años, que a menudo eran rechazados por sus líderes religiosos y que a menudo abusaban y maltrataban a los profetas. Y finalmente, el sol, como es de esperar, representa a Jesús, el Hijo de Dios. Así que esta historia es una representación profética de los líderes corruptos e incrédulos de Israel matando al Hijo de Dios. Y están haciendo todo lo posible para tratar de lograrlo. Y cuando el dueño viene a matar a los inquilinos, representa el juicio de Dios. Esto es lo que esta parábola nos está comunicando. Dios está persiguiendo lo que es suyo. El reino de los cielos y todos los que le pertenecen, y nada se interpondrá en su camino. Aunque muchos rechazarán sus actos de gracia y misericordia. Y finalmente, Dios envió a su único Hijo, Jesús. Él es llamado Emmanuel, lo que significa que Él es Dios en carne humana. Y es el mayor acto de amor que el mundo jamás conocerá, que Dios y la carne humana vendrán y morirán en nuestro lugar, pagando nuestra deuda de pecado. Algunas personas recibirán este acto de amor con los brazos abiertos, con el corazón abierto y la mente abierta. Abrazarás esta verdad porque ves la realidad del pecado en tu vida y eso se hunde en las profundidades de tus huesos. ¿Quién es Cristo Jesús? Y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él continuará haciendo en su vida. Pero ha habido, y siempre habrá, quienes rechazan las ganancias de Dios, que son enviados para llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Quién es enviado para llamar a las personas a salir de su pecaminosidad y creer en Jesucristo para salvación y perdón? Esta parábola nos dice que nadie puede rechazar con seguridad a los profetas del Padre o al Hijo del Padre, Jesucristo, y no escapar del juicio perfecto y divino del Dios Trino. El juicio no será favorable para aquellos que rechazan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cada persona confrontada con el Evangelio se encuentra en una encrucijada. Es apropiado para el nombre de una iglesia. Podría seguir el camino que conduce a él o desde él. Puedes confiar en que Jesús es quien dice ser y que hará todo lo que diga que hará.
o lo rechazas por completo. La indecisión es una decisión. Piénsalo de esta manera. Si salimos del estacionamiento aquí, podríamos girar a la izquierda y dirigirnos hacia la casa grande, o el templo. Ahí es donde está Jesús. O puede girar a la derecha y alejarse del templo. Otra opción sería pararse en la señal de alto. Eso es indecisión. La indecisión no es ir o salir. Pero de cualquier manera, si solo estás sentado en una señal de alto, no te diriges a Jesús. No estás buscando activamente a Jesús. La indecisión es una decisión. Versículo 20. Así que lo vigilaron y enviaron espías que fingían ser sinceros para que lo sorprendieran en algo que dijera, para entregarlo a la autoridad en la jurisdicción del gobernador. Entonces le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no haces acepción de personas. Enseña verdaderamente el camino de Dios. ¿Es lícito que demos tributo al César o no? Quiero que vean lo que estos muchachos están tratando de hacer aquí. Estos hombres están tratando de manipular al Señor Jesús. Están tratando de aumentar su orgullo. Están tratando de inflar su ego. Los agentes del diablo apelarán a nuestro orgullo para alejarnos del Señor. Pero Jesús conoce sus intenciones y ve a través de sus intentos de tratar de manipularlo. Al igual que Jesús conoce nuestras intenciones cuando tratamos de manipularlo. Así es como se ve. Te daré esta parte de mi vida. Si ignoras esta parte de mi vida, te daré este dinero para ese ministerio. Si me bendices financieramente en esta área de mi vida. Es como si estuviéramos tratando de hacer tratos con Dios y con Dios. No está tratando de hacer tratos con nosotros. ¿Quién no es manipulado por nosotros? No podemos alimentar su ego ni tratar de reforzar su orgullo. Versículo 23. Pero él se dio cuenta de la astucia de ellos, por lo que Jesús ve a través de ella, y él les dijo: Muéstrame un denario. ¿De quién es la semejanza y la inscripción que tiene? Decían Césares. Les dijo: Dar al César lo que es César, y a Dios lo que es Dios. Y no pudieron, en presencia del pueblo, sorprenderlo en lo que decía, pero maravillados de su respuesta, se quedaron en silencio. Así que los líderes religiosos todavía están tratando de atrapar a Jesús, y están tratando de hacerlo de una forma u otra. Y en esta escena están intentando hacer al menos una de dos cosas. Lo primero es que están tratando de desacreditar la influencia de Jesús como maestro. Porque los líderes religiosos saben que la gente que está reunida desprecia la opresión del gobierno romano a través de los impuestos, porque muchas veces los impuestos no eran justos. Los recaudadores de impuestos a menudo extorsionaban dinero. A menudo inflaban lo que se les debía para poder embolsarse algo para sí mismos, que era un sistema completamente injusto y, a menudo la gente pagaba mucho más de lo que realmente se les exigía que pagaran. Así que la idea detrás de esto es que si Jesús afirma que estas personas deben pagar sus impuestos, entonces que estos líderes están esperando que la gente pierda el respeto por Jesús y básicamente, Jesús perderá su influencia sobre ellos. La segunda cosa es que están tratando de hacer que Jesús sea asesinado por el gobierno romano. Si Jesús dice que no deben pagar impuestos al César, entonces eso sería considerado una traición por el gobierno romano, que habría sido castigada con la muerte.
Así que los líderes judíos no habrían tenido que matar a Jesús por su cuenta. Los romanos lo habrían hecho por ellos. En este punto, los líderes de Israel están haciendo todo lo posible para deshacerse de Jesús. Quieren que sea erradicado de su vida. Lo ven como una amenaza a su autoridad y a su institución religiosa. Pero Jesús dice la verdad, y siempre dice la verdad. Verdaderamente es un maestro que habla y enseña correctamente y no muestra parcialidad. Pero Él nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Es tan sorprendente para ellos que el Señor de Hans César es la autoridad, incluso hasta nosotros pagando impuestos. Ahora nadie quiere pagar impuestos. Cuando comienzas a pensar en las comodidades que tenemos, entonces tiene sentido que paguemos impuestos. El hecho de que tengamos fuerzas del orden, que tengamos departamentos de bomberos, que tengamos plantas de aguas residuales y agua, que tenemos electricidad. Hay muchos servicios gubernamentales que se dan porque la gente paga impuestos y eso es, que hay muchas cosas buenas y realmente hace que la vida sea más agradable y cómoda. Pero Jesús no es un anarquista y no es un insurrecto. Y afirma: la autoridad dada por Dios a los césares, incluso hasta el pago de impuestos. El apóstol Pablo se refiere a esto en su carta a la iglesia romana. Él dice que cada persona, Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7. Que cada persona esté sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Por lo tanto, el que resiste a las autoridades, resiste a lo que Dios ha establecido, y los que se resisten incurrirán en juicio, porque los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. ¿No tendrías miedo de aquel que tiene autoridad? Luego haz lo que es bueno. Y recibirás su aprobación, porque Él es siervo de Dios para tu bien. Pero si haces mal, ten miedo, porque no lleva la espada en vano. Porque Él es el siervo de Dios, un vengador que descarga la ira de Dios sobre el malhechor. Por lo tanto, debe estar en sujeción, no solo para evitar la ira de Dios, sino también por el bien de la conciencia. Debido a esto, también pagan impuestos para las autoridades, nuestros ministros de Dios. Me encanta esa frase. Las autoridades son ministros de Dios, atendiendo a esto mismo. Así que paga a todos lo que se les debe. Impuestos. ¿A quién? ¿Se deben impuestos? ¿Ingresos a quién? Se deben ingresos, respeto a quien se debe respeto, honor a quien se debe honor. Escuchen cuando honramos y oramos por nuestros líderes gubernamentales, tanto si estamos de acuerdo con ellos como si no. Traemos honor y gloria a Dios porque toda la autoridad dada en la tierra viene a través de Él. Y esto es tan significativo hoy como lo fue hace 2000 años. Pensando en términos de los Estados Unidos de América, esa autoridad dada por Dios a Donald Trump no es diferente de la autoridad dada por Dios a Joseph Biden. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que dicen y hacen, pero cuando no estamos de acuerdo, cuando protestamos, no lo hacemos dentro de los límites de la ley. Y otorgando la misma dignidad y respeto que deseamos recibir como seres humanos y portadores de la imagen del Dios Altísimo. Así que esto significa que podemos estar en desacuerdo con las personas sin deshumanizarnos pecaminosamente. Significa que podemos estar en desacuerdo con las personas sin insultarlas, burlarnos de ellas, chismorrear sobre ellas o difundir información falsa sobre ellas. Y deberíamos hacerlo con humildad, delante de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que hacen estas cosas, porque hieren nuestro testimonio. Es lo opuesto a ser alguien que ama a su prójimo como a sí mismo. La única vez que podemos y debemos desobedecer al gobierno o a cualquier otra autoridad.
Cuando esa autoridad nos exige desobedecer a Dios y a su ley. Hay una línea en la arena y eso es todo. Y se podía leer. Hay algunos ejemplos de ello en las Escrituras. Éxodo 1, Josué 2, Primera de Samuel capítulo 14. Puedes buscarlos y leer sobre cómo se opusieron al gobierno, e hicieron algo porque se negaron a deshonrar a Dios. Pero si usted mira en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es la secuela del Evangelio de Lucas que relata el nacimiento de la iglesia cristiana, y en el capítulo 5. El apóstol Pedro y los otros apóstoles están siendo arrojados a la cárcel, dentro y fuera de la cárcel, y lo están siendo. Llamado a dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo, incluso para dejar de decir el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles proclamaron que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una línea en la arena. Y nuestra lealtad suprema es al Dios Altísimo, por encima de toda otra autoridad. Él es la autoridad bajo la cual depositamos nuestra esperanza y confianza. La esperanza de este pasaje realmente se reduce a la humildad. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? Orgullo. Orgullo. Todo se reduce a la humildad y el orgullo. Y como seguidores de Jesús, estamos llamados a ponernos gozosa y humildemente bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. Y nuestra resistencia, cualquier resistencia que tengamos a la autoridad, está enraizada en el orgullo, como seguidor de Jesús y heraldo del Evangelio. Es esencialmente mi deber ofender a tantas personas como sea posible, en la verdad y en el amor. No por ser un imbécil. El Evangelio es ofensivo, por lo tanto, como predicador del Evangelio, ofendo. Pero para ser honesto, antes de enviar a alguien más, me ofendo a mí mismo, y no es tan difícil. Porque el Evangelio ofende. Porque el Evangelio ofende, debo ofender a todas las personas sin disculpas y sin discriminación. Necesitas saber que mientras me preparo para predicar, me estoy predicando a mí mismo mucho antes de predicar a una sala llena de gente. Me estoy llamando a mí mismo al arrepentimiento mucho antes de llamar a una sala de personas al arrepentimiento. Me estoy recordando a mí mismo de la gloria de Dios, su gracia, su redención antes de proclamar esa esperanza sobre cualquier otra alma necesitada. Porque soy un alma necesitada que necesita desesperadamente a Jesús cada hora de cada día. Puedes preguntarle a mi familia. Te dirán que necesito a Jesús cada hora de cada día. Porque tengo orgullo. Lucho con el pecado. Y no hay una sola persona en esta sala que no luche con el pecado. Que no tenga orgullo, que encuentre su camino desarraigándose de sí mismo. Ahora, lo que pasa con el orgullo. ¿Es esto lo ofensivo? La soberbia es una abominación para Dios. La soberbia es una abominación para Dios. Proverbios capítulo 16 versículo 5. Todo el que es arrogante de corazón es una abominación para el Señor. Tengan la seguridad de que no quedará impune. La palabra hebrea aquí es. Discúlpeme a Eva, lo que significa algo repugnante. Eso significa que el orgullo que Dios ve y que tú y yo somos repugnantes para Él.
La Biblia condena toda soberbia, excepto la que se jacta en Cristo Jesús. El único orgullo aceptable al Señor es el que está arraigado en Él, Cristo Jesús. Esto significa que cualquier orgullo aparte de Cristo, arraigado en Jesús, es odiado por Dios. Es repugnante para Él. Y hay muchas formas de orgullo que reinan en nuestros corazones. Y podrías erradicar algo de orgullo. Y luego, porque la palabra de Dios es un espejo, encontrarás más orgullo. Ahora permítanme ofender a algunas personas, incluyéndome a mí mismo. El orgullo de la religiosidad. Es una abominación para el Señor porque proyecta una apariencia externa de santidad cuando internamente, el pecado es vil y oscuro. Crecer. Las cosas crecen en lugares fríos y oscuros. Este es el pecado de los fariseos. Proyectaban un sentimiento de orgullo en su posición de autoridad, pero abusaban de su autoridad y trataban de parecer más santos de lo que realmente eran. Ese orgullo sigue existiendo hoy en día. El orgullo del nacionalismo cristiano es una abominación para el Señor porque sesga las líneas de lealtad. Ciertamente podemos tener un gran amor por nuestro país, por nuestra patria, por nuestro pueblo. Pero si somos seguidores de Jesús, nuestra patria es el reino de los cielos. Algún día, no muy lejano, este país, los países de este mundo, serán una nota a pie de página en la historia de la eternidad. El orgullo de las afiliaciones políticas es una abominación para el Señor porque eleva mi política y busca vilipendiar a cualquier persona que no comparta las convicciones políticas de su partido, lo cual es contrario a la intuición de amar a su prójimo como a usted mismo. Ese orgullo es una abominación para el Señor. La soberbia de un espíritu ansioso es una abominación para el Señor, porque se niega a confiar en la bondad soberana y en la provisión de Dios. Ahora tienes que saber que veo esto de manera diferente a la ansiedad clínica. No es lo mismo. La ansiedad clínica tiene problemas más profundos. Eso puede ser inducido químicamente. Eso puede ser emocional y físicamente traumático. Estallar a partir del trauma. Y hay muchos otros factores que pueden afectar eso, incluida la genética. Pero un espíritu ansioso. Lo que se podría decir es que un espíritu demoníaco se niega. Confiar en la bondad soberana y en la provisión del Señor. El orgullo que está arraigado en todas las formas de pecado sexual es una abominación para el Señor porque busca tomar lo que Dios ha creado como una forma buena y piadosa para que un esposo y una esposa se sirvan desinteresadamente el uno al otro y glorifiquen a Dios, y lo convierte en formas egoístas en las que nos servimos a nosotros mismos. La Biblia condena el orgullo sexual, y va más allá de eso. La soberbia del adulterio es una abominación para el Señor porque eleva las necesidades de un adúltero que piensan que son más importantes que su cónyuge. Rechazan la intención de Dios para la sexualidad dentro del pacto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. El orgullo de cualquier otro sexo fuera del pacto del matrimonio, ya sea heterosexual u homosexual, es una abominación porque le dice a Dios: sé lo que es mejor para mi sexualidad en este momento y que Dios no podría proporcionar la fuerza y el autocontrol para abstenerse hasta que Él provea ninguno de los dos, cónyuge en su tiempo o la fuerza para permanecer célibe hasta que Él lo haga. El orgullo de la lujuria y de ver pornografía es una abominación porque alimenta el alma por la carne en lugar del Espíritu Santo. La soberbia de la homosexualidad y las ideologías de género son una abominación porque proclama que Dios ha creado, que lo que Dios ha creado es inferior a lo que Él ha creado.
y es inferior al estilo de vida y al género que podemos crear para nosotros mismos. Hay muchas más formas de orgullo, y la realidad es que todos somos culpables. La Biblia dice que nadie es bueno, que todos hemos caído, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió la muerte que nosotros merecemos para obtener para nosotros la salvación que no merecemos, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Nuestro pecado es completamente repugnante para Dios, y aunque Dios lo sepa, Él todavía elige salvarnos. ¿No es increíble? Que no hay pecado que sea tan grande que la gracia de Dios no sea mayor. Y me niego a minimizar cualquier pecado. Porque el poder de Jesús es tan grande para transformar vidas. Como si no pudiéramos, como iglesia, justificar ninguna pecaminosidad. Porque hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Él tiene el poder de salvar y transformar vidas. Y necesitamos confiar en que Él lo hará. Si estás aquí hoy y Jesús no es tu Salvador, entonces necesitas saber que Jesús es esencial para una esperanza verdadera y duradera, que no hay manera de construir una vida eternamente significativa sin Él. Y colocándote bajo la autoridad de Cristo. Colocarte bajo la autoridad de Cristo es la mayor libertad que jamás experimentarás. Así que arrepiéntete de tu pecado. No importa lo pequeño o insignificante que pienses que es, o lo grande e imperdonable que creas que es, Jesús es suficiente. La gracia y el poder de Dios para salvar es más que tu pecaminosidad. Caminamos más cerca de Jesús. Vamos a ver más y más formas en que el orgullo ha arraigado. Abre nuestras mentes. La manada es como una especie invasora de planta. Y a menos que elimine todos los aspectos de su enraizamiento, continuará brotando nuevos brotes en todas las direcciones diferentes. Pensarás que has arrancado algo de tu vida. Y efectivamente, 4 meses después, 6 meses después, 2 años después, lo verás brotar de nuevo. Y vas a tener que empezar a cavar más y más y más para erradicarlo, para deshacerse de él. Nunca debemos rendirnos gozosa y humildemente al ponernos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Al cerrar el año en un par de minutos, quería leerles a Filipenses capítulo 2. Dice, por lo tanto, que Dios le ha exaltado hasta lo sumo, y le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Para los cristianos, Cristo es la piedra angular de todo lo que hacemos como iglesia. Sin